Grabadora. ¿Os falta que tenéis que aceptar la grabación? Bueno, bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Hoy muy bien acompañada de estas madres valientes, invisibles, pero no tan invisibles porque aquí se ven las caras. Y aquí están algunas de ellas. Son las autoras del libro Donas y Madres Invisibles. Uy, no se ve muy bien. Espera, me quitaré el fondo de pantalla porque si no, no se verá. Ah, mira, lo enseñan ellas, ¿vale? Y bueno, más que nada es que el tema que hemos elegido hoy, que he elegido hoy para el podcast, es por el motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Estas madres han escrito un libro súper bonito, muy generoso, lleno de historias fantásticas, dulces, a veces no tan dulces, pero siempre reales y hechas con mucho amor. Creo que es un libro que todo el mundo debería ver para cerciorarse de cómo vivimos las personas que tenemos hijos con discapacidad nuestra vida, que no siempre es fácil, pero que a la vez nos has hecho más fuertes, más valientes y con digamos que estamos hechos de otro material, ¿no? Porque hay algo más importante que nosotras mismas, que son nuestra familia. Os doy la bienvenida a todas. Eh, Gracias. Hola, y gracias. bueno, Antonia, Elena, Guille, Catui, Rosy, Silvia, y faltan dos personas más que son autoras también del libro, que son Raquel y Gemma. 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 Pues nada, os doy la bienvenida. Y Gracias. nada, me hacía mucha ilusión, de verdad, estaba encantada y deseando que llegara este día, porque me he leído este libro que es muy bonito, está lleno de historias increíbles, fantásticas. Todas tienen puntos en común, pero a la vez todas son tan diferentes y tan humanas, con una carga de, no sé, yo diría como de mucha sensibilidad a la hora de explicarlo. Siendo madres, o sea, creo que habéis hecho un trabajo tan digno de haber dignificado bueno, no es profesión, es que realmente es lo que sois madres, que habéis hecho lo mejor que habéis podido. Y nada, yo no sé si queréis decir alguna palabra, para presentaros y decir quién es vuestro hijo o vuestra hija. Y si queréis decir también, pues el tipo de diagnóstico que tiene para que os conozcan un poquito. ¿Qué os parece? ¿Queréis empezar por, no sé, eres tú, Antonia, la primera? Si te parece bien empezar por ti. Claro, yo soy Antonia. Mi hija se llama Ana. Bueno, mi hija falleció en el 2018. Con el tema del libro es verdad que también he trabajado mi duelo. Ha formado parte de ese trabajo de duelo, ¿no? De cuando pierdes un hijo. Ella nació sana, pero tuvo un problema de salud, un trombo, y bueno, la diagnosticaron con parálisis cerebral adquirida. La verdad es que los primeros años, ella tenía 3 años y medio cuando se puso malita. Los primeros años se recuperó bastante bien, pero luego empezó a tener epilepsia y tal, y bueno, la cosa no fue ya tan bien hasta que falleció en el 2018 con 10 años que tenía ella. Una historia increíble. Sí. Bueno, seguimos con Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Elena, soy la mamá de Martín. Mi hijo también a partir de un accidente cardiovascular, una trombosis venosa, también tiene parálisis cerebral y epilepsia. Le produjo una hemiparesia. Aparte de eso, no sé si ven al caso, pero yo fui tutora de Ana, o sea que las historias se mezclan, se unen. Sí, Y sí. nada, de momento del diagnóstico no empezamos a hablar o sí. Bueno, si queréis decir el diagnóstico, si no, pues más adelante vamos a hacer el siguiente tema, el tema Vale, principal. perfecto. De Pues bueno, acuerdo. parálisis cerebral y lo único, el punto así más, quizá más que pienso de destacar es que fue a los 6 días, o sea, era muy A bebé, los 6 días. sí, recién Recién nacido. nacida. Bueno, seguimos con Guille. Bueno, yo soy la más veterana del grupo en el sentido de que tengo más edad que ellas. Mi hijo es más mayor, es mucho más mayor que el resto. Bueno, tiene ya 33 años. Y
no tiene diagnóstico, o sea, lo diagnosticarían ahora seguramente de TEA, pero el diagnóstico que tiene es antiguo, trastorno generalizado de la personalidad, que ya no lo ponen. Al final también le pusieron en San Juan de Dios trastorno deficitario de origen desconocido, y estos diagnósticos hoy en día no se ponen. Entonces tampoco lo he querido yo diagnosticar ahora, dijéramos, pero ya hablaremos del tema de lo que yo pienso del diagnóstico y por qué De no lo acuerdo. llevo a que lo diagnostiquen ahora. Y nada, que deciros que estamos encantadas de estar aquí, que siempre tenemos presente a las que no nos acompañan en este momento, porque somos un grupo que muy unido y ya como una familia nosotras. Bueno, encantada. Katui, te toca. Gracias, pues muchas gracias por organizar todo este encuentro. Bueno, yo soy Katuy y soy mamá de 3 chicos. Bruno, que es, bueno, quien provocó que yo participara en este libro. Bruno tiene 18 años ahora y él tiene síndrome de Down. Es el mediano de mis 3 hijos. Y Muy pues un bien. gusto estar aquí. Bueno, Rosy, ¿qué tal? Hola, yo soy Rosy, soy la mamá de Marta Ujú, y Marta es una de las niñas que en la hora de escribir el libro no tenía diagnóstico, pero ujú. a finales del 2021 por fin dieron con la tecla y tiene el síndrome FOSG1. Es un síndrome que es pediátrico, no existen niños tan grandes, Marta tiene 21 años, por eso a ella no se lo encontraban, y es un síndrome pues, que te hace dependiente total. Tiene epilesias muy gordas, disfagia, problemas respiratorios, bueno, dependiente total para la vida. Pero es, como decimos todos, una niña milagro, y aquí está con nosotros. Bueno, encantada de saber tu historia. Silvia, te Hola, toca. buenas tardes, Loli. Para mí es un placer, de verdad, que tú nos hayas dado esta oportunidad. Bueno, pues ya sabes que somos muy amigas desde hace Sí, muchos mucho años, tiempo. mucho tiempo. Bueno, pues hemos estado mucho tiempo juntas ahí luchando con nuestros hijos y bueno, mi diagnóstico coincide como con tu hijo que tiene autismo. Ujú, Actualmente Sergi tiene 17 años. Y bueno, pues es un chaval que la verdad es que es muy cariñoso. También tiene una hermana con 20 años, que también la suerte que tiene es que le ayuda muchísimo. Y bueno, pues ahí vamos luchando bueno, diariamente, como todas, como todas. Y la verdad es que ya te digo, es un placer estar esta tarde con todas juntas y sobre todo explicar nuestras historias, ¿no? Que son pues muy enriquecedoras para que la sociedad sepa de que, bueno, de que somos madres muy visibles. Ujú. Pues nada, ya con esta presentación, así os conocen un poquito más, no solamente lo que es en el libro, sino en persona y también explicar quiénes son vuestros hijos y el diagnóstico. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que es, ¿a quién se le ocurre la idea de escribir el libro y el por qué? Bueno, Veterana. a ver, Empieza. es que es una pregunta que siempre nos hacen, la plantean las compañeras, y yo primero quería decir ante todo que, bueno, sí, es verdad, fue mi idea, pero que el libro ya no me pertenece a mí sola. La idea ya no es tanto mía. Yo siento como que me vinieron conmigo, se vinieron conmigo todas, y entonces que la idea ya es de todas. O sea, ya no es una idea mía y no sé cómo explicarlo mejor, pero de verdad que lo siento así. Creo que es un libro que es de todas y que yo participé en la idea y en el inicio, pero por ejemplo ahora que ya ha salido, pues ellas están teniendo un papel muy activo. Por ejemplo, yo no me manejo en las redes sociales y ellas son las que lo suben a Instagram y ponen música y que se encargan, por ejemplo, también de tener relación con la editorial para que lleguen los libros, y cada una nos encargamos de lo que mejor sabemos hacer y que es un proyecto de todas. Vale. ¿Que por qué tuve la idea? Pues porque Sí, trabajaba en Caprigol y llevaba un grupo de ayuda que ahora lo está llevando Elena, y allí, Loli, ¿qué pasa en el grupo de ayuda? Pues que se comentan las historias que cada uno de nosotros tenemos, y yo pensé, qué pena que se quede aquí,
todo lo que se habla. Tendría que salir a la luz en forma de libro. Claro, yo soy muy lectora, pero yo no soy escritora y las mamás que me han acompañado tampoco lo son. Y, por ejemplo, yo recuerdo que Silvia, cuando se lo propusimos, dijo, uy, 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 es que yo no sé escribir. Digo, yo tampoco, Silvia. Entonces nos pusimos manos a la obra y ha sido un chute también para nosotras de empoderamiento, porque hemos visto que si se escribe desde el corazón puede llegar a la gente, aunque no seas escritora. Y yo doy fe de ello porque es un libro que te pone los pelos de punta desde, bueno, desde arriba hacia abajo y que te llega al corazón, ¿vale? Porque lo que decís vosotras es que realmente lo escribís de una manera que a mí me llega a mí y a todos los lectores, porque decir que, claro, está en la tercera edición. Eso quiere decir que muchas personas han llegado hasta este libro y, y bueno, quería decir también que es un libro solidario, ¿no? Me han comentado. ¿Quién quiere hablar de este tema? Bueno, si queréis, hablo yo, porque el libro es solidario, porque mis compañeras decidieron que, bueno, ya sabéis que Marta ha sido diagnosticada hace poquito. Marta, su síndrome es muy raro, son solamente 23 niños que hay en España y hace falta mucho dinero porque por 23 niños nadie investiga. Y entonces, pues mis compañeras decidieron que una parte de los beneficios de este libro fuera para la investigación del FOSG1. Por eso es solidario total, ya que gracias a mis compis, pues una parte del dinero va a Sant Juan de Déu de Barcelona, que son los que por fin han decidido pues hacerse cargo de esta investigación, siempre que vaya llegando ingresos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer que mucha gente le llegue este mensaje que vais a dejar vosotras y que vais a comentar aquí y que se animen a comprar el libro, porque hemos de decir que dentro de poco van a ser fiestas de Navidad y, cómo no, recomendar la compra de este libro como un acto benéfico. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Solidario. Bueno, una pregunta así general y empezamos ya con los temas. Sería, ¿qué significa para vosotras? Quien quiera hablar, ¿eh? No es que tengáis que decirlo todos, pero que le apetezca. ¿Qué significa para vosotras ser madre de vuestros hijos con discapacidad? ¿En qué os ha cambiado la vida? En todo. Bueno, la verdad es que cuando tienes un hijo con necesidades especiales, tienes que readaptar todo lo que tenías en tu cabeza. Incluso antes de ser madre, es como que tenemos una idea preconcebida, ¿no? De cómo serán nuestros hijos, de cómo será nuestra vida. Y cuando tu hijo tiene una discapacidad, lo tienes que readaptar todo. Y la verdad es que aprendes, a cómo vivir esa vida nueva, a cómo los valores que ellos te dan, ¿no? A apreciar mucho, mucho más las cosas que a lo mejor antes te importaban muchísimo, pues cuando tienes esta realidad en tu vida es como que no le das importancia, pues eso, ¿no? A muchas cosas que no tienen sentido. Aprendes, yo creo que a vivir más sinceramente, más real la vida. No sé. Yo añadiría que las pequeñas cosas son muy importantes para nosotras, cualquier pequeño avance que tenga nuestro hijo. Entonces, como ha dicho Antonia, valoramos todo muchísimo más y no sé, ya no, esto, que lo valoramos todo y vivimos el presente, que esto cuesta mucho de hacer. También a nosotras nos cuesta, pero creo que para nosotras es más fácil que para el resto de la sociedad. Vale. Pues, a ver, como vuestro libro, a ver, he de decir que es un libro que tiene muchos temas, que va desde el inicio, que hablan de cuando el embarazo, maternidad, habla de diagnóstico, de pareja, relaciones, tratamiento, medicación y tal. Como son tantos temas, he decidido escoger 4 o 5 para poder hablar y aquí dejo la invitación para poder hacer otro episodio con vosotras y seguir hablando de otros temas que también son súper interesantes. He elegido el diagnóstico porque es algo que yo creo que es como el primer clip que nos afecta a todas en general cuando tenemos un hijo que sabemos que no va a ser igual que los demás. Bueno, empezaré porque mis notas que tengo aquí y tengo aquí a Silvia, ¿vale? Cuando llega el diagnóstico tienes dos opciones. Una, la de derrumbarte y dos, la de aceptar que es lo que le pasa a tu hijo. Y aquí es qué es lo mejor que puedes hacer para ayudarle.
Entonces dices, lo mejor es aceptarlo y determinar qué es lo que hay que hacer para ayudarle, aunque sea difícil. Yo, por ejemplo, el diagnóstico lo llevé fatal, muy mal. Yo, como ha dicho antes Antonia, pues tú tienes un pensamiento de cómo va a ser tu vida, de que, bueno, lo típico, ¿no? De que cómo llegará cuando sea mayor, cómo irán los estudios, si estudiará una carrera, si te encontrará trabajo. Piensas en un futuro, ¿no? Pero de repente, pues tu hijo se va desarrollando, incluso yo te puedo asegurar de que yo ya me di cuenta enseguida de que pasaba algo, porque yo tengo una hija mayor que Sergi, que tiene 3 años más. Entonces, cuando ves que mi hijo es no verbal, o sea, mi hijo no habla alguna palabra, pero habla muy poquito, ¿no? Entonces, claro, tú dices, algo pasa, o sea, ves que ya no es normal, pero claro, hasta que no te dicen el diagnóstico con nombre y apellidos, entonces cuando dices, ostras, yo me acuerdo que lloré muchísimo, lo llevaba muy mal, pero es lo que hablamos, dijimos, bueno, es lo que hay, a pesar de que el duelo hay que pasarlo, pero luego ya bueno, pues coges el toro por los cuernos y dices, es lo que hay Claro. que tirar para adelante. Primero, para mí, lo que me fue súper bien es pedir ayuda desde el sentido de a profesionales. Entonces, tengo que pedir ayuda a los profesionales, a ver qué es lo que tengo que hacer. Y lo primero que también me fue súper bien fue contactar con con otras familias. O sea, el contactar con otras familias fue para mí un apoyo muy grande, porque el compartir y el que te dijeran pues situaciones que eran muy parecidas a las tuyas, ostras, pues dices, bueno, aquí no estoy sola, ¿no? O sea, estoy viendo que, que hay más familias, que hay más niños como el mío, que puede ser igual o parecido, ¿no? Que había, no tiene por qué un autista, una persona con autismo no hablar, ¿no? O sea, hay chicos que hablan, pero bueno, eso como muchas cosas, ¿no? Empezando por ahí, sobre todo lo primero para mí fue primordial el contactar con otras familias. Y bueno, y a partir de ahí pues hacer terapias, después el gran tema, ¿no? De ir pues eso cambiando en cada momento la educación que él necesitaba, ¿no? Empezar por la tradicional, la educación que empiezan todos los niños, pero luego ir con el transcurso del tiempo, pues hasta que llegas a la educación especial, ¿no? De qué es lo que necesita y siempre por su bienestar, o sea, siempre pensando en que él sea feliz y que él que tenga una educación a su nivel, o sea, a lo que él necesita. Pero claro, hasta entender todo eso, pues complicado. Pero bueno, poco a poco hemos ido avanzando, sí, sí. Ahora tengo a Katui, que tengo apuntado aquí. Bueno, está en la página 57 del libro, por si alguien luego lo tiene el libro y lo quiere consultar. Al recibir la noticia del diagnóstico de su hijo, que tiene síndrome de Down, me derrumbé y entre el llanto incontrolable le di la noticia a mi familia. Mi marido la abrazaba y después me dijo que agradeció que el médico no dijera nada hasta una semana después de nacer, porque le dio tiempo a enamorarse de su hijo. Eso es súper, súper bonito. Y luego también, bueno, comentas que estuviste a partir de ese momento en noticia, estuviste ahí como investigando sobre el tema, sabiendo mucho más y nada, y que el acompañamiento a la familia es algo que le puede cambiar la vida. Algo que quieras decir sobre el tema, que quieras añadir. Sí. Bueno, este dato de mi esposo, ¿no? La verdad es que sí, a ver, creo que en el libro lo comento, mi suegra bueno, tuvo poliomielitis de niña, entonces ella desde que yo la conozco no puede caminar bien y ahora, bueno, ya está todo el tiempo en silla de ruedas. Entonces, de alguna manera, pues mi esposo ha convivido con la discapacidad toda su vida. Y fue pues interesante, ¿no? Que él hiciera este comentario porque a pesar de haber convivido con la discapacidad siempre, ocupó esta semana, o sea, le vino bien pues esta semana, ¿no? De decir, de no notar, de no ponerle una etiqueta a nuestro hijo y amarlo tal cual era, ¿no? O sea, sin mayor miramiento, sin ninguna, sí, sin ningún filtro, ¿no? En realidad eso fue bonito. Y luego, bueno, esto del acompañamiento a las familias, yo tuve, bueno, claro, pues me desmoroné en ese momento, estaban conmigo mi madre y mi abuela también,
mi abuela, que es como muy fuerte, tengo como tatuadas sus palabras que me dijo que con mi primer hijo yo había hecho una carrera, ¿no? Una licenciatura de maternidad, pero que con este yo iba a hacer una maestría. Y así ha sido, ¿no? Al paso del tiempo tuve la suerte de encontrarme con familias, igual que Silvia, que pues tenían como la misma circunstancia y entonces cada mes hacíamos una reunión y compartir con otras familias es muy potente, ¿no? Es de mucha fuerza. Y al año yo me mudé de ciudad en México Mm. y claro, al llegar a esta nueva ciudad no existía un grupo de familias, entonces me lo tuve que inventar. Y ahí empecé como este camino de brindar ese acompañamiento emocional a otras familias y siempre me interesé mucho por los cuidadores principales, por la mamá, por el papá, por los hermanos, em, porque siempre hay como más oferta de servicios para los hijos, como terapias y muchas cosas siempre hay para los hijos, pero para nosotros como cuidadores no hay. Ese Y es el entonces tema. era como, nadie cuida de nosotros y si nosotras no estamos bien, la casa se desmorona. O Tampoco. sea, aun si no tienes al hijo con discapacidad, si tú no estás Mm. bien, algo se nota y la casa deja de funcionar de la manera armoniosa que Sí, quieres. Teniendo al hijo con esta diversidad funcional, pues más, ¿no? Porque tú estás tocada emocionalmente, te deprimes, vas por ahí llorando de vez en cuando, igual tienes como unas alegrías y cuando por fin como pasas un poco ese duelo inicial, pues es importante cuidarnos. Y para mí era muy importante como transmitir esto a otras familias. Decir, oigan, conforme van naciendo nuevos bebés, porque no dejarán de nacer bebés con síndrome de Down, poder acercarme a esas mamás nuevas y decirles, ahorita está horrible tu panorama, ¿no? Es como que solo ves una nube negra encima de ti, pero un día vas a agradecer haber tenido este hijo. Y como poder cambiar la manera de que ellas miraban a su hijo, bueno, lo vengo haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y lo sigo haciendo ahora y me parece muy potente porque cambia la mirada de la familia claro. y eso hace que tú le ofrezcas otras oportunidades a Sí. tu hijo. Solamente con que estés con ellos y que les prestes esa escucha, Mm, el escucharlos y el acompañarlos siempre es una labor muy importante, ¿no? Que hay que ujú. hacer a las familias. A ver, tengo Elena, pero no tengo la página. Y dime si me es tuyo, me he equivocado, porque como tengo tantas cosas, No pasa en nada. muchos casos los profesionales no se atreven a dar la noticia del diagnóstico. Cuando pasas la primera infancia, el diagnóstico ya no es tan importante. ¿Es tuyo? ¿Te suena? A lo mejor me he equivocado, ¿eh? Pero bueno, yo lo he cogido del libro, eso seguro. Ah, No lo recuerdo yo. no lo recuerdas. No. Vale, es que digo, a lo mejor he sido, a lo mejor es como hay tanto, digo, lo mismo he puesto un nombre, Igual era de Gemma o... puede ser de No, Gemma, ¿no? pero puede Vale. ser. Sí, es que yo digo, tengo tantos nombres y tal, que a lo mejor alguna vez he puesto uno en lugar del otro. Y ahora tengo Rosy, que comenta, lo peor no es aceptar que tu hija sea especial, sino que nadie sepa lo que tenga y cómo le podemos ayudar. Que esto es por lo del diagnóstico que has comentado antes, ¿no? Que no lo Teníamos. tenías. Sí, sí, la verdad que es una gran verdad, porque claro, yo me he pasado al revés de mis compañeras, yo no tenía ningún grupo de apoyo, porque yo no sabíamos que tenía Marta, con lo cual no tenía ningún papá ni nadie con lo que comparar el futuro de Marta, ¿no? El día a día de Marta, ¿no? Es más, yo hice un diario de Marta, yo escribía cada día las cosas que hacía, lo que le pasaba, y esto es lo que nosotros íbamos pasando, lo que es al hospital, para saber cómo Marta iba evolucionando, ¿no? Entonces te sentías como ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a Marta si no sabemos lo que tiene, ni lo que nos depara el futuro, ni por qué le pasa estas cositas, ¿no? Y te sientes como muy impotente. Lo que pasa que, claro, luego viene el diagnóstico y te encuentras que también es un caso muy poquito, en el que tus libros, tus anotaciones, son los que están ayudando a los que vienen detrás, y dices, bueno, el camino, aunque hemos sido un poquito solos, ha sido pues aprovechado al Claro, 100%, porque los que han venido detrás ya tienen un librito, ¿no? Y saben lo que les va a pasar conforme se vayan acercando a la edad de Marta, ¿no? Pero es eso, cuando tienes un diagnóstico no te va a cambiar la situación. Es más, con Marta ha sido todo mucho peor, ¿no? Porque al tener un diagnóstico que es pediátrico, pues ya te dicen, bueno, pues ya está, Marta, ya está, no podemos hacer nada, no existe, no podemos tirar, ¿no? Y en cambio, cuando no tienes un diagnóstico, aún
aún se preocupa, ¿no? En investigar por si acaso es algo único, ¿no? Pero que tener el diagnóstico no quiere decir nada, en el sentido ahora, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Sino que es el Claro. día a día y lo que se está haciendo por descubrirla. Pero sí que te notas que al no tener diagnóstico estás solo. Yo lo que he ganado al tener el diagnóstico es un grupo de WhatsApp de las 23 mamás que somos de toda España, en el que podemos comentar cada día qué nos pasa, si ha tenido una crisis, nos podemos apoyar, si no duerme. El tener un diagnóstico más que nada es por tener un grupo de ayuda atrás que te pueda comprender y que te pueda... Porque qué mejor que madres que estén en la misma situación que tú, ¿no? Es lo que te iba a comentar. O sea, cuando vives una situación, si alguien que está pasando por la misma situación te comprende más que otra Claro. persona. Más que nada es eso, el diagnóstico es solamente por tener a alguien igual que tú, que puede llorar a tu lado, que puede reír a tu lado, que lo he tenido con mis compañeras, ¿eh? Con todas las que estamos aquí, las dos que faltan, hemos llorado, hemos reído y todo, ¿no? Pero claro, es más fácil si estás con el mismo síndrome, pues saber el medicamento que te puede funcionar, saber la forma, saber que no van a dormir ninguno, porque mi hija no duerme, lleva 21 años sin Eso te iba a dormir. decir, que lo he leído, que tu hija no duerme nada. Nada, nada. Nació sin la capacidad de dormir y no duerme. Y no duerme nada. Claro, ahora te encuentras con otros zorros, porque el FOSG1 son zorritos, que tampoco duermen. Y a lo mejor pues hablas, pues mira, yo le pongo una luz de este color y tal, y hace que se relaje de esta manera. Ah, vale, pues lo voy a probar yo, ¿no? Son cositas que al estar en la misma comunidad, pues te sirve, ¿no? Lo que pasa que al final es al revés, ¿no? Les ayudo yo a ellos, porque ellos no tienen más de 10 años y la mía Porque, 21. claro, tú tienes más experiencia porque tu hija es mayor. Hay una Entonces frase más al que, revés. sí, hay una frase que pusiste en este tema, que es como, has de estar bien para cuidar y ser feliz para hacer feliz. Y a mí esta Es, frase me ha gustado mucho y no sé si es que alguien quiere decir algo más sobre el tema. es que viene por la parte que ha dicho Katui hace un momento. Si el cuidador no está bien, Sí. no puedes tú tampoco cuidar. Mm. Y siempre nos olvidamos de que hemos de estar bien. Que porque tengas un niño con especial, entre comillas, Ujú, no tienes que estar ayudando por los rincones. Tienes ujú, que coger tu momento y tampoco porque tú digas, necesito 2 horas libres, irme a una peluquería o algo, sentirte culpable. Porque cuando claro. tú vengas de la peluquería y te veas más guapa, verás, cogerás a tu crío, a tu niño, a tu niña y lo quedarás muchísimo más aún porque no estarás tan cansada, ¿no? Es decir, te has de cuidar tú, has de ser tú feliz y lo que tú transmites Ujú. lo vivirán tus hijos. Sí. Bueno, Y yo retomando un poco el comentario este que no reconocí a Elena, decir que también es cierto que aunque todas hemos recibido el diagnóstico en algún momento, ya se nota en los profesionales sanitarios que no les gusta transmitir esta información, ¿no? Que cuesta mucho trabajo y como, no sé, como que se avientan la pelotita uno al otro para ver quién viene y te da ese diagnóstico porque no gusta, no, vaya, nadie quiere dar estas noticias malas ¿no? En ese momento. negativas. Claro, negativas, ¿no? Nadie quiere dar estas noticias, pero es verdad que siempre hay mejores maneras de dar noticias negativas. Y eso a mí me parece que también es como una línea importante, ¿no? Como sensibilizar a los profesionales de la salud en decir, hay mejores maneras de transmitir esta información, ¿no? O sea, si tú me mm, planteas el panorama diciéndome que habrá cosas que sí que podemos hacer, que hay estas asociaciones o grupos de familias con los que me puedo acercar, ¿no? O sea, no, como no solo plantearme la parte negativa de lo que viene o de lo que creemos que puede venir, ¿no? No sé, por ahí hay una frase que alguien dice, diagnóstico no es pronóstico. O sea, que es verdad que ahí hay un diagnóstico, pero no quiere decir que todos lo van a vivir exactamente de la misma manera, aunque hay una línea Ahí, más ahí o la menos, trae. ¿no? Pero yo creo que es importante eso, como también sensibilizar en el área de los profesionales de la salud. Rosy, ¿qué quieres decir? Yo quería comentar una cosita de esto de los diagnósticos, como ha hablado ahora Katui. Yo mientras estaba en pediatría, ¿vale? Pues Ujú, siempre nos han ido diciendo, pues Marta el día a día, Marta el día a día, Marta ujú, está avanzando, Marta supera una crisis, Marta ujú. tal, y te da como, aunque tú veas que no está bien, ves como que vamos saltando, ¿vale? Ahora Marta ya ha pasado a adultos, ¿vale? Al pasar a adultos, ahora la versión es, no te puedo pronosticar cómo va a estar tu hija mañana ni de aquí a 5 minutos.
tú Qué dices, duro, ¿eh? "Joder, es la misma niña, es el mismo síndrome, es todo igual", pero una forma Sí. es, venga, mamá, ahí vamos, venga, lo estáis haciendo muy bien, mira, otra crisis superada, es muy fuerte, ha salido de otra, a decirte, de aquí a 5 minutos puede ser que no esté. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? De que el profesional, Sí. depende cómo te diga las cosas, es mejor que no te las diga. Claro. Yo, perdonar, hablo porque, claro, me siento aludida, no recuerdo yo eso, pero también ahora que estoy pensando en el momento de diagnóstico, también depende en qué momento recibes, o sea, porque el diagnóstico, como en el caso de mi hijo, yo quiero expresar que era que podía morir, quizá después de esa frase, tu hijo puede morir, recibir que va a tener una discapacidad, es también que lo vives de otra manera. Quiero decir que el momento en que tú recibes el impacto también es importante y aunque estabais comentando el tema, ¿no? De, bueno, no se puede llorar por las esquinas, pero sí que yo creo que hay un momento de llorar Y y que es descargar necesario, ¿no? es Es que es necesario. necesario llorar, Yo porque es sí, yo algo que no sí. te puedes quedar Sí. dentro. Sí, creo que es algo muy necesario. Es que si no lo lloras, queda ahí. No sale nunca, hay que sacarlo. Eso lo he Cuando... leído también, que no sé quién lo escribió, si Guille o alguna de Yo, que yo decía que quería era necesario. Yo quería aportar al diagnóstico que cuando has leído la frase, luego he recordado que creo que es de Yenma, pero me he sentido identificada con el tema de los profesionales, porque sí que es verdad que yo personalmente iba en busca de un diagnóstico y me estaba volviendo loca porque no me lo daban, no me lo daban. Entonces, estás pues muy sola, porque es lo que decimos, no tienes una asociación detrás que te informe de ese diagnóstico que conlleva. Generalmente en todos los diagnósticos hay grados, en el síndrome de Down, en el FOS, en el autismo, en todos. Entonces ya tu hijo o tu hija no es que tenga ese diagnóstico, sino que vamos a ver cómo va a evolucionar, porque siempre no son todos iguales. Pero sí que es verdad que vas buscando una respuesta y no la tienes. Y yo me acuerdo que iba a un neurólogo que cada año nos visitaba y yo le decía, ¿pero qué tiene mi hijo, doctor? ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Y aunque trabajaba en una escuela especial, yo no veía a ningún chico que se pareciera a mi hijo. Es muy curioso, pero quizás ahora, Elena, que hay más autistas, sí que vería relaciones, pero en aquel momento no había en la escuela y yo no veía a nadie como mi hijo, que nació bien, que no tenía problemas con la comida, ni con los esfínteres, ni con nada de esto, que no hacía estereotipias, pero ¿qué le pasaba? Que no hablaba, que había hablado y dejó de hablar y que tenía un escapismo y una hiperactividad y un no dormir, que eso, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces, el neurólogo un día me dijo, mire señora, no le podemos abrir en canal y no podemos saber qué tiene. Hay muchas personas que no tienen diagnóstico. Y me tuve que ir a mi casa comiéndome con patatas esto que me dijo. De manera muy brusca, es lo que habéis dicho, Catui, de que hay muchas maneras de decir las cosas. Se puede decir, señora, pues no sabemos, pero puede ir usted aquí o allá a ver qué le orientan, yo qué sé. Bueno, y entonces yo, cuando ya, que en el libro lo explico, llega a mis manos la teoría del autismo y vacunas, que ahora está totalmente desfasada, pero yo la quise poner en el libro porque es lo que yo viví. Claro, yo me agarré a eso. O sea, hay mucha gente que no tiene diagnósticos y se agarra a ir a un curandero o a ir a cosas rarísimas, pues porque está buscando respuestas. Exacto. Entonces, es muy importante tener un diagnóstico, pero también os digo que llega un momento que a los profesionales el diagnóstico que nos llega lo metemos en un cajón y lo que vemos es a la persona, las habilidades que tiene, las capacidades que creemos que pueda llegar a desarrollar y al final te olvidas del diagnóstico. Y es lo que me pasó a mí una vez que ya vi que era imposible. Yo creía que era autista, pero tampoco quería ir a decirle al profesional, oye, pon que mi hijo es autista, porque no era yo la que lo tenía que poner, ¿no? Entonces, cuando ya me relajé, pensé, bueno, es que me da igual, que me da igual, lo importante es tirar adelante, ver aquellas cosas que puede hacer, aquellas en las que se le puede ayudar y que él sea feliz, lo que dice muchas veces Silvia, que él sea feliz. No, es verdad. Y, Y ya y ya está. está, y hasta aquí hemos Ya está. llegado, ¿no? Pero quiero decir que llega el diagnóstico
Y luego hay diagnósticos y diagnósticos. Y ahora que tiene Sí, levantada la mano la Antonia, creo que sí, los ahora le va a dar paso. es muy duro. Es que Vale, además, gracias. te la tenía ella que Ah, apuntada, pero vale. bueno, bueno, yo solamente tengo una frase en este tema del diagnóstico, que luego va ligado también con el duelo, pero es: el diagnóstico puede ser doloroso. El futuro no es lo que una madre piensa para su hijo. El sufrimiento de un hijo es lo más doloroso para una madre. Y que siempre hablas de lucha, de tomar decisiones constantes. Y aquí te dejo eso por si quieres decir y enlazar con lo que te ibas a decir también de lo que han comentado tus compañeras. Sí, era un poco esto, ¿no? Lo que comentaba Elena del diagnóstico, ¿no? Que cuando te lo dan, pues no es algo que tú esperes, ¿no? Pero ante que te digan que tu hija va a morir en breve y que te digan que tiene una parálisis cerebral o una hemiparesia, es como que la hemiparesia te encanta. O sea, es súper duro porque es lo que hablamos, ¿no? Mi hija nació sana, entonces yo tenía bueno, pues unos pensamientos, es que incluso pues ves su boda, o sea, es que ves su vida, es que te la imaginas, pues como supongo que todas las madres con todos los hijos. Yo también tengo un hijo mayor que la niña, y entonces como que te haces tu historia. Entonces de repente cuando te dan ese diagnóstico se te cae todo, porque no sabes cómo encajar las cosas. Además, yo era desconocida totalmente del tema de la diversidad funcional, yo no conocía nada, es como que no sabes, era un sueño, era como despertarme porque esto no está pasando, ¿no? No, esto que me estáis explicando, estas 2 semanas siempre digo, ¿no? El tema de la UCI, esas 2 semanas es el infierno, o sea, porque en la UCI recibes, por lo menos nosotros, todo eran malas noticias. Era como que se cerraba la puerta y tú rezabas que no sea mi hija la que está muriendo ahora mismo. Es triste, ¿eh? Pero deseas que no sea tu hija. Y allí hay otros niños. Entonces es un sufrimiento que eso, ¿no? Yo la UCI es lo que peor recuerdo de todo. Luego estuvimos 2 meses en el hospital, pero la UCI es súper dura, ¿no? El recibir es una noticia tras otra y tú te vas readaptando en cuestión de segundos. O sea, ahora ha empeorado, bueno, me readapto. Ahora no habla, ahora no camina, bueno, da igual, haremos terapias, haremos lo que haga falta, ¿no? Entonces es también lo que comentaba Silvia, es una lucha constante en la que ya entras y sobre ti como persona está tu hijo. Yo creo que todas las madres y padres tenemos este sentimiento. Entonces tú pasas a no ser nada y la lucha es pues que ella esté, o ella o él, quien sea el nene, ¿no? Que esté mejor, que mejore, que progrese y acompañarle a donde sea. Y nosotros también, como dice Guillem, hicimos terapias que ahora las pienso y digo, de verdad, pero en ese momento estás convencido Exacto. y lo que haga falta es que lo haces, lo que sea. Es Lo que que también sea. lo he leído en el libro, que en ese momento haces lo que consideras como madre que tienes que hacer, en que te puedes equivocar, ¿no? O sea, lo Sí, habéis puesto vosotras, ¿no? Algo así parecido, no sé si con estas palabras, pero claro, yo entonces también ahora lo pienso porque lo he vivido así, ¿no? después del tiempo pasado, yo muchas veces también pienso que hubo momentos en que mi hija sufrió más, que quizá no era necesario, ¿no? Porque con las ganas de que ella mejorara, de qué tal, era como que hacemos Sí, mucha terapia y al final dices, bueno, ya está, vamos a parar, que ella esté bien, a lo mejor ya está, no va a andar, vale, pues vamos a asumir que no va a andar, vale. No va a poder comer, vamos a asumir o vamos a pasar ese duelo de que ella no va a poder alimentarse por su boca. Pero para todo eso, para llegar ahí, tú luchas como un loco para que ella camine, para que ella hable, para que ella coma. Entonces, hasta que llega ese momento que dices, ya está, veo que mi hija está sufriendo más, que yo sin querer, claro, pero le estoy haciendo claro, sufrir algo que no es necesario, ¿no? Y luego también lo que decía la Elena, ya lo último, lo del diagnóstico, ¿no? Y la Guille también, que a veces ya llega un momento en que no, para mí dejó de ser importante el diagnóstico, porque según hacia dónde va, dices, bueno, es importante que mi hija tenga una enfermedad degenerativa o que tenga un tipo de epilepsia que al final, en este caso, es el mismo, que la está matando desgraciadamente. Llega un punto en que te da igual, que quieres vivir el día a día y decir, vale, pues la niña ya no está contenta haciendo terapia con caballo, pues dejamos los caballos y vamos a que el tiempo que nos queda de vida, que sea lo más feliz que pueda. Y si tiene que ser en una silla y no puede caminar, ya está. Pues no es que te rindas, es que ves que en la balanza pues gana el que ya esté más contenta, que esté más tranquila, que no tanto. sea una constante que al final sufres mucho también en esa lucha, ¿no? Son ideas así un poco... ¿Qué quieres decir, Guille? No te se escucha, no se escucha. Ah, Me ha el venido a micro. la cabeza, escuchando a Antonia y lo que hemos dicho sobre la importancia del diagnóstico, que el diagnóstico tiene que ser oportuno. O sea, en el momento que se necesita. Si no, después, por ejemplo, Raquel.
que es otra de las mamás que ha escrito con nosotras. Pues cuando llegó Sí, el diagnóstico de ella fue nefasto, porque encima no le favoreció para nada en el sí. trabajo. Y bueno, cuando lo necesitaba, que era cuando era pequeña, pues no lo tuvo. Quería aportar esto. Sí, a ver, la tenía también aquí, lo que pasa es que como vamos hablando tanto, digo, no, tampoco quiero enrollarme demasiado con todas para que dé tiempo a ver más temas, pero sí es verdad que por destacar lo que ella comentaba cuando escribió, de que recibió con 40 años, no con 35, el diagnóstico de TDAH y con 40 el de Asperger, ¿no? Autismo con Asperger, ¿no? Y que a esas alturas de su vida, pues claro, no le facilitó, ¿no? En su vida, pues que estaba trabajando como profesora de inglés, creo que era, y que no le ayudó en ese momento poder expresar lo que había descubierto, ¿no? Al contrario, tuvo sus dificultades. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en otro tema, a ver lo que nos da tiempo a ver, porque vamos hablando tanto que al final, pero bueno, hasta donde lleguemos va bien estar. Y si no, pues hacemos 2, 3, 4 los programas que queráis. Esta es vuestra casa y la que dejo las puertas abiertas. El duelo y las pérdidas, porque claro, mucha gente piensa en el duelo, como en el caso de Antonia, ¿no? Que has perdido a tu hija. Y, y que claro, que es duro porque nadie piensa una madre que va a perder a un hijo, ¿no? Y que nadie va mejor que las personas como tú saben lo que has pasado, ¿no? Con la enfermedad de tu hija hasta llegar a este final. Pero que en realidad el duelo lo pasamos todas las madres que tenemos hijos con discapacidad, porque el aceptar el diagnóstico y saber que tu hijo es diferente, pues afecta realmente a todas. Entonces es una etapa en la cual pues afecta pues al nivel emocional, y bueno, que en realidad no, esos pasos de duelo pues pueden durar desde poco tiempo hasta mucho, porque al final todo depende de la persona, ¿no? Y bueno, si queréis decir alguna cosa así rapidito sobre este tema. Sí, yo también, rápido. Sí que lo que tú comentas, desde el diagnóstico hasta cualquier cosa es un duelo, lo que decía yo antes un poco, ¿no? Cuando te dicen pues, que con la parálisis cerebral no va a volver a caminar, o cuando tú te imaginas su futuro y sabes pues eso, que a lo mejor pues, no va a tener hijos, no se va a casar, cosas que tú ya te habías hecho como que iba a pasar, Claro, todo eso son pequeños duelos, o como ella no va a poder comer, le tenemos que poner una sonda, todos son duelos que tú tienes que ir asimilando, ¿no? Y luego, bueno, luego el duelo de la muerte, que por supuesto, sí, sin duda es el mayor, porque nadie espera que cuando es mamá, ¿no? Que tu hija se claro, muera, entonces eso es un duelo es un duelo diferente a todos los duelos, porque yo, por desgracia, mi padre y mi madre también han fallecido, pero no tiene nada que ver, porque tú sabes que tus padres van a morir, pero el duelo por un hijo, yo creo no, estoy segura, va a durar toda la vida, porque es que cada día te duele, cada día, cada momento tú piensas en que no está, y te imaginas claro, cómo sería tu vida si ella estuviera, es como que la tienes siempre presente, ¿no? Entonces nunca puedes pasar a esa siguiente fase. Estás en fases claro. continuas, ¿no? Pasas a la siguiente y retrocedes. Bueno, yo creo que es una cosa que es una manera diferente de vivir o de sobrevivir, no lo sé, Sí. a seguir con una nueva vida, porque desde que ya no estás, es una vida completamente diferente, ¿no? Que intentas readaptar y intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero es bastante difícil, pero bueno, ahí estamos. Bueno, aquí también tenía bueno, tenía una frase muy chula que, bueno, ya mucha gente la conoce, pero que en este tema es bien al pelo, que es el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. O sea, Mm, hasta cuánto nos quedamos en el dolor sí. cuando nos hace sufrir, ¿no? O sea, el sufrimiento llega un momento que tiene que ponerle fin, ¿no? Y eso al final tienes que como que darte cuenta, ¿no? Hasta qué es lo que está haciendo, porque si tú eso te hace sufrir, tú no tampoco estás bien para poder ayudar a tu hijo. Claro. La Pues, verdad es que el duelo, como decíamos con Antonia, es desde el minuto 1, ¿vale? Desde el minuto 1 va superando etapas, ¿vale? Estábamos hablando, ¿no? De tu niño se va a morir, ahora tiene X, ¿no? Cosa, pues mejor el X cosa que tu niño que se va a morir, pero primero has tenido que hacerte la idea, ¿no? Caso, por ejemplo, yo con el caso de Marta, ¿no? Nos dijeron que tenía un año de vida, y ese año fue adaptarte, que en cualquier momento se te iba a ir. Luego, mira, ya supera el año, seguimos adelante, ¿no? Luego que no camina, que no habla, vas superando cosas, ¿no? Luego te vas haciendo la idea
aunque quieras estar el duelo, siempre haces la idea de que algo va a cambiar, que va a ser siempre a mejor. Y piensas, bueno, pero si no sabe nadie lo que tiene y va superando cosas, ¿quién dice que no va a llegar bien lejos, no? Luego te viene el diagnóstico y te dicen que se va a morir en cualquier momento. Dice, otra vez tienes que pasar por el duelo de decir, ahora ya no es que no va a poder hacer esto, es que ahora no sé qué va a estar tal, ¿no? Entonces tú tienes siempre que lo que te decíamos, ¿no? El duelo lo pasas, es doloroso, pero ¿por qué vas a sufrir? Si Marta ha estado 21 años, que en cualquier momento, pues deja de sufrir, vive el día a día y sigue, no, siempre te va a doler que Marta esté así, pero ¿para qué te vas a machacar en que se va a perder hoy o lo que va a pasar mañana o pasado, ¿no? Pues entonces nos hemos del dolor, nunca se nos va a ir, pero la forma de sufrir tú te lo Es tienes que diferente. condicionar, ¿no? De si sufres ya o vas disfrutando y sufres en el momento que tengas que sufrir y luego sigues. Pero eso no significa que el duelo no lo tengas y que el dolor no lo tengas, ¿no? Y que Pero vamos Marta le llama la niña milagro, ¿no? Precisamente por eso que estás por comentando, eso. ¿no? Ahora mismo. Marta entra en la UCI cada 2 por 3 y te dicen, de aquí no sale despedirse. Y al cabo de a lo mejor de 48 horas te dicen, iros para casa, porque está Ujú. perfecta y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, yo porque voy a sufrir pensando, a ver, Ujú. yo me duele mucho lo que tiene mi hija y el duelo lo tengo cada vez peor, ¿vale? Porque cada vez me van viniendo más cosas negativas y te vas cansando un poquito más, ¿no? Y dices, ay, por Dios, que aguante, que llegue la cura, que tal, ¿no? Pero tú piensas, pues si mi Marta está en la UCI y se está muriendo, yo lloro a su lado. Le cojo la mano, hablamos, cantamos, todas las cosas, ¿no? Pero si mi hija sale, pues porque voy a estar pensando que de aquí a un mes vamos a estar otra vez en la UCI, ¿no? Ha salido, ¿no? Claro. Entonces disfruta, ¿no? Y vives de la niña. Y cuando tengas que llorar, ya llorarás, ¿no? Pero mientras tanto, intenta, pues eso, llevarlo lo mejor posible. A mí hay una frase que me gusta Dime, mucho, que yo ¿cuál es? relaciono el, do- relaciono el dolor también con la aceptación. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que niegas te somete, lo que Sí. aceptas te transforma. Ujú. Entonces, es lo que está explicando Rosy también, que Sí, el sufrimiento es lo que no... No sé. es un proceso el duelo. Y de lo que se trata es de convivir con esto, aceptando cada etapa, porque como ha dicho Antonia, cada etapa es un duelo porque vas dejando atrás cosas que en la normalidad viven los demás niños y el tuyo no, la infancia, llega la adolescencia, pasa lo mismo, tienen novios, el tuyo no, se sacan el carnet de conducir y el tuyo no, no sé qué. no, Bueno, esto Silvia también lo comenta mucho comparando con su hija. Y llega la edad adulta y lo mismo, se independizan, el tuyo no. Y bueno, luego ya está el duelo de los duelos, que salvando las distancias con la de Antonia no tiene nada que ver, pero que también es un duelo gigante, que es el de voy a dejar aquí a mi hijo solo. ¿Y qué será de él sin mí? Sí. Yo, este es el duelo que yo Ese es el... estoy ahora intentando que no sea sufrimiento, sino que sea duelo y aceptar, porque a veces hay muchos fantasmas dentro de una misma y lo tienes que transformar y pensar, bueno, igual se encuentra con gente buena, igual se empodera cuando no esté tan sobreprotegido contigo, igual su vida no va a ser tan desgraciada como tú te estás imaginando, igual no te echará tanto de menos como tú te crees. Darle la vuelta, pero todo eso está ahí. Es un duelo muy gordo también. Bueno. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Bueno, aquí tenía alguna persona, a ver, ¿quién tenía? Bueno, bueno, que Rosy ha hablado también de lo que ha pasado. Gemma que no está, bueno, pero comenta también, vamos a hablar un poco de lo que decía ella también, que cuando su hijo Mar tenía meses, los diversos diagnósticos eran una sensación de pérdida continua y que un duelo que nada más, un duelo que nada más el día a día y la profunda admiración y el enamoramiento de tu hijo hace que no necesites ver cómo corre, solo ver que él está cómodo y feliz. Es como que al final solamente lo que quieres es el bienestar de tu hijo, ¿no? O sea, al final lo que buscas es eso, ¿no? Y bueno, Atui tenía aquí también, cuando nace tu hijo con discapacidad, ocurre una pérdida y se dispara el proceso de duelo.
No sé si quieres Sí, comentar algo más. bueno, sí, que está como muy rico todo lo que van diciendo. Yo simplemente agregar que en el caso como particular de Bruno, ¿no? Que es como, sí, ya solo nacer, pues sabes que tiene este síndrome de Down. A mí me tomó años como de un proceso personal y de Claro, yo como cuidarme y hacer terapia y así. Y me acuerdo que para mí hubo como muy claro este momento que ella comenta, ¿no? Tanto Rosy, Guille, ¿no? Y Antonia, como este momento de aceptar y de decir, este es el bebé que hay, ¿no? Para mí, el duelo, en mi caso, fue despedirme de aquel bebé que yo esperaba que naciera y que no nació. O sea, ese eso, bebé que me generó toda la ilusión, ¿no? O sea, a los 9 meses de embarazo yo esperaba un bebé, como dice Antonia, pues te haces una película en la cabeza, yo me imaginaba al hermanito, ¿no? O sea, pues ya tenía ya otro hijo, entonces me imaginaba a los hermanitos jugando y haciendo muchas cosas y su vida futura y no sé qué, cuando aún no había nacido. Y claro, al nacer y venir con esta condición, para mí fue como, se me rompió el sueño, ¿no? O sea, ese bebé deseado, pues no había llegado. Y me tomó mucho tiempo entenderlo, hasta que un día en una terapia, en una sesión, me dijeron, tienes que despedirte del bebé que no llegó, porque tú cargas en brazos a Bruno y lo que ves es el bebé que no llegó. No estás viendo a Bruno, que es el que sí tienes. Entonces no has podido empezar a disfrutar de Bruno. eso, Y, sí, eso cuando lo leí me y, impactó también, de cómo lo Y, dices. y esto me hicieron, ¿no? Como hacer el ejercicio de cargar un bebé, bueno, un cojín, ¿no? Y me pusieron como dos cojines. Me dijeron, uno es el bebé que no nació y otro es Bruno, ¿no? Con una ropita que me hicieron llevar de Bruno. Y me dijeron, a este que no nació, le vas a agradecer toda la ilusión que te provocó durante 9 meses, la fiesta, ¿no? Que haces el baby shower para esperarlo, todo que te llevó a comprarle ropita, la cuna, lo que sea. Le vas a agradecer y lo vas a despedir. Y una vez que entregué a ese bebé, me pasaron como lo otro que era el bebé con la ropa de Bruno, y me dijeron, y ahora recibe a Bruno, que es el que sí tienes. Y fue para mí como ahí, el clic, ¿no? Fue como, vale, este es el que hay, este es el que tengo. ¿Qué Y tienes que para hacer? mí fue como un antes y un después. Y luego yo eso es lo que fui promoviendo con otras familias. Y en mi caso fue como un momento muy, muy puntual. Yo siempre veo como a otras familias, ¿no? El caso de, no sé, Antonia o Elena o Rosy, que de poco a poco van perdiendo más cosas y más cosas y más cosas. Digo, pues claro, lo que a mí me tomó años y hacerlo en un proceso como terapéutico acompañado, ellas lo han tenido que hacer, ¿no? O sea, hay otras familias que otras mujeres que lo tienen que hacer como mucho más rápido, decir, vale, esta es la niña que, bueno, ya no se va a casar, ¿no? Vale. Tengo a la que no se va a casar. Oye, no, pues que ya no va a caminar. Bueno, vale, pues tengo al que no va a caminar. O sea, como que han hecho este proceso de una manera mucho más rápida de lo que yo lo pude hacer. Pero al final es esto, ¿no? Cómo poder aceptar, dejar ir eso que no está, que te habías hecho una ilusión, pero no está, ¿no? Al final solo es en nuestra cabeza y decir, este es el que sí hay. Y en el día a día, pues pasan muchas cosas, ¿no? Conforme van creciendo, pues ya también Silvia siempre lo comparte, ¿no? Conforme van creciendo, pues vas en etapas y te vuelven a llegar estos momentos de decir, bueno, no va a ser como yo me lo había imaginado, va a ser así, o no sé cómo va a ser, pero por lo pronto hoy hay esto y esto es con lo que tenemos que vivir y como dice Guille, un poco el duelo va ligado con esta aceptación, ¿no? Este proceso de irnos adaptando y aprender a ser flexibles con la vida. Bueno. En tu caso, Elena, ¿cómo fue tu proceso de duelo? Pues como te digo, como pasaba de un momento de que mi hijo sufrió con 6 días una crisis Claro, epiléptica que era vida o muerte, y como comentaba Antonia, un tema de estar en la UCI, un bebito en aquella cama tan grande, con tubos, con una máquina que le miraba la epilepsia. En ese momento, bueno, cuando pues iba, pues es un día mejor, un día peor, y el momento del diagnóstico te dicen, bueno, pues vemos que hay un desplazamiento de la línea media del cerebro, que le producirá una meparesia. A mí la verdad que los profesionales que me atendieron
lo recuerdo como que me lo explicaron bastante bien, o yo tengo ese recuerdo. Entonces, el duelo, lo que estáis hablando ahora es como, yo lo viví como, no quiero que me pase a mí, o sea, en este lloré un montón, o sea, lloré una barbaridad, yo creo que, bueno, tenía los ojos rojos, pero permanentemente, porque es lo que decía Katui, era despedirme de la idea que tenía de ese bebé, pero además en el momento de subidón, de tener 6 días, el bebé, o sea, claro, en el momento de, pero si es el momento más bonito de mi vida y al día siguiente es el peor de mi vida entera. Y claro, mm, para mí ese momento tan duro, creo que por eso te hago referencia a que cuando me dijeron discapacidad y al ser maestra encima de educación especial, al haber tenido ese contacto, ¿no?, con la diversidad, era como, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero también estaba la incertidumbre que al ser tan pequeño y visto que hay, como estabais hablando antes, dentro del autismo muchos niveles, ¿no? Les pueden llamar de alto, medio grado, de más ejecutivo, menos. Pues con la parálisis igual. Yo sufrí mucho la incertidumbre de si iba a hablar, si iba a caminar, qué emociones, si me iba a reconocer, o sea, si iba a tener bien la vista, o sea, un montón de preguntas. Creo que yo misma en eso sufrí más de la incertidumbre, de lo que podía pasar. Y poco a poco, pues como habláis todas, pues superando un poco el día a día, claro, de ir aceptando. Incluso yo un poco egoístamente, creo que en el libro sí que lo menciono, digo, me dolió porque pensé, Elena, no vas a ser abuela. O sea, es como, ya no una pérdida de capacidad de mi hijo, sino mía. Y Claro. entonces eso también, claro, volvemos al momento de nosotras, ¿no? Como nos olvidamos, pero también estamos ahí. Muy bien. Bueno, pues si os parece, bueno, vamos a hablar de otro tema, que sería el tema de relaciones entre familia, hermanos y amigos, ¿no? De cómo afecta a la vida familiar el tener un hijo con discapacidad, ¿no? Porque no solamente, claro, afecta, o sea, afecta a toda la familia, ¿no? Y lo que supone es como un cambio de todas tus rutinas, actividades, de cómo afecta en general y que al final es lo que supone es como un mundo de emociones, de sensaciones que no sabes cómo llevar y que al final acabas, pues eso, con mucho estrés y que requiere, bueno, como habéis dicho antes, Silvia, ¿no? Que al final busco ayuda, que es algo que no siempre es fácil, porque muchas personas ni siquiera son capaces de eso, de gestionar y pedir ayuda, no se dejan ayudar. Entonces, se aíslan y cuando se aíslan realmente se encierran en otro mundo como sus hijos. Yo también me reconozco en algún periodo que también había vivido así, pero bueno, son momentos en que tú lo vives de una manera y lo haces así, ¿no? Pero que realmente la forma de gestionar o de llevar una relación con la familia, los hermanos, es eso, buscar ayuda, buscar consejo, compartir, como decíais también, ¿no? Que buscasteis grupo de apoyo, el compartir lo que te pasa, porque a veces te piensas que lo que te pasa a ti es solamente tuyo y luego te das cuenta de que también le pasa a la de allá, a la de la izquierda o a la de que está al fondo. O sea, es algo completamente normal para el mundo de la discapacidad o del autismo, pero que muchas veces creemos que es algo nuestro y que no lo queremos ni expresar ni compartir porque nos hace como, ¿me entiendes?, como raros o diferentes, ¿no? Y justamente el hecho de compartirlo es lo que hace que, que se exprese y que se libere como esa mochila que a veces todas llevamos, ¿no? Y que nos hace llevar a cuestas mucho peso, muchas culpas, muchos miedos y tal. A mí hay algo que en este capítulo también me gusta, que habla de que hay dos problemas. Por un lado, el diagnóstico del niño, que normalmente es el que se trata, y por otro lado sería el tema de las familias, que yo creo que la familia en sí no recibe el apoyo suficiente a la hora de gestionar esta discapacidad, ¿no? Porque debería haber, bueno, pues, bueno, que tanto los padres como los hermanos reciban asesoramiento o ayuda en alguna manera para poder llevar su vida de la mejor manera posible, porque nada va a ser igual que lo que era hasta este punto, ¿no? Y también habla un poco, bueno, en este capítulo que habláis vosotros un poco y lo que yo también pienso de mi experiencia, ¿no? De que en cierta manera los hermanos
también están presentes en la vida de la persona que tiene discapacidad y que también lo sufren, porque son personas que están viendo pues que a tu hijo se le llevan en la ambulancia, o como Silvia cuando su hijo estuvo ingresado en la UCI, que su hija se tuvo que quedar con los abuelos, ¿no? O sea, realmente hay que hacerles, bueno, partícipes de lo que les pasa, ¿no? Y como cuentas, ¿no? De explicarlo con naturalidad, realmente qué es lo que ocurre, para que ellos también entiendan la situación, ¿no? Porque cuando escondes una cosa, en realidad no ayudas a visibilizar un problema, ¿no? Y al final las cosas, mientras más fáciles o más los pongas, ¿no? Directamente, es como que va a llegar más a la persona. Cuando tú una cosa la ocultas, al final eso pues se puede no se puede entender realmente, ¿no? Y bueno, aquí el tema de las relaciones de hermanos, bueno, que la clave sería generar una confianza y seguridad en el hermano para que sea eso, pues que maduran antes y que se sientan bien, ¿no? Que no se sientan como apartado, ¿no? Que es algo que realmente a veces nos pasa sin darnos cuenta, le prestamos más atención al, al niño con discapacidad, y al otro lo dejamos apartado sin darnos cuenta. No es algo que hacemos, simplemente es que el otro necesita más atención. Y a veces es difícil como madres, como padres, gestionar eso que nos está pasando, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, o voy dando paso yo lo que queráis. Sí. Yo, si queréis, como vosotras queráis. Aquí lo dejo. Venga, va. Silvia. Venga, empiezo yo. Bueno, pues en primer lugar, el tema familia, yo la verdad es que he sido muy, bueno, soy muy afortunada porque he tenido mucho apoyo por la familia, ¿no? Empezando desde la familia más cercana, que es mi hija, mi marido y el niño, que estamos 4 en casa, pues hemos sido un gran equipo, ¿no? Mi hija desde bien pequeña, pues le hemos explicado lo que tú decías, Loli. Le hemos explicado de bien pequeñita, pues mira, desde los 6 años o 7, la sentamos y le dijimos, mira, Marta, a tu hermano le pasa esto y bueno, hay que gestionar la vida de otra manera y hay que adaptarse y bueno, y la verdad es que lo entendió muy bien y hasta el día de hoy, ¿no? La verdad es que tiene una ayuda enorme, tanto de ella y bueno, de hecho está estudiando para ser profesora, o sea que se quiere dedicar a la educación, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy bien. Respecto a, por ejemplo, mis padres, pues súper bien también, o sea, mis padres, mis hermanos, todos, pues todos a una, o sea, lo entendieron muy bien. Eh, bueno, la verdad es que todo lo que era alrededor de lo que es mi familia, súper bien. Sí que es verdad que luego ya, al igual, las más mayores, como por ejemplo mi abuela, como decía antes Catuí, ¿no? Pues claro, las personas mayores les costaba un poquito más. Yo me acuerdo, mi suegra, pobrecita, que en paz descanse, decía que el niño no habla, ¿no? O sea, ella le daba la importancia, no le daba la importancia, por ejemplo, a la conducta, cuando es algo muy importante. Cuando yo me acuerdo que yo lo pasaba súper mal, porque como antes ha dicho Guille, pues mi hijo también era escapista, o sea, lo pasábamos muy mal, porque cuando él no quería estar en un sitio salía corriendo. Cuando no quería, bueno, pues es que no tenía ninguna empatía con nadie, o sea, ni con nadie ni con nada. Es decir, yo esto lo considero que no quiero estar aquí o no quiero que hables con fulanito o menganito que me lo encuentro por la calle y vámonos. Y si no te vas, pues me escapo yo. O sea, era la verdad es que bastante preocupante. Gracias a Dios ahora ya eso se ha calmado un poquito, pero sí que la tendencia de la empatía sigue igual. Es decir, una cosa que no le parece bien, no se casa con nadie. Está claro. Y le da igual 8,80, ¿a que sí? O sea, todas me entendéis. Y bueno, ya te digo, y mi abuela sí que es verdad que decía, pues vaya vida que te espera, porque claro, me veía que el niño, pues al igual con 4 años, pues todavía llevaba pañal o, por ejemplo, le ayudaba a comer y ella no entendía que no era normal que mi hijo le tuviera que dar de comer con 4 años. Si el niño ya tiene 4 años, ¿cómo puede ser que no coma solo? Y el niño como que no habla y el niño como que tienes que ayudarlo a vestirse y bueno, y entonces veía que por la edad que tenía, no, es que no lo entendía, no lo entendía, que él no fuera capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, y luego respecto a lo, por ejemplo, los amigos, pues ha habido un poco de todo.
amigos que lo han entendido muy bien, pero otros no tan bien, porque el tener que ir, por ejemplo, a una cafetería a tomar un café y que el niño empiece a levantarse de la silla, a pegar voces, a tirarse al suelo, a, bueno, pues a hacer conductas inadecuadas, pues claro, esto pues a la gente que está a tu lado, pues ya empieza el de la mesa de al lado que te está mirando, porque hay que ver el niño malcriado, así de veces, lo tengo que escuchar. Y bueno, pues los amigos que están contigo pues sienten vergüenza y claro, pues tú al principio lo pasas mal porque dices, bueno, con estos amigos he quedado un día y al igual pues nos quedan más, porque te ponen excusas, al igual te dicen que tienen otros planes y bueno, al final pues lo acabas entendiendo, pero realmente de amigos he tenido pues de todo tipo, pero sí que es verdad que contados con la mano los que muchos lo han entendido. Y bueno, respecto a lo demás, por lo demás, mi marido también ha sido un gran apoyo para mí y lo sigue siendo, y somos un gran equipo y la verdad es que muy bien. La verdad es que tenemos a Sergi, bueno, y sobre todo es eso, que lo tenemos muy, muy mimado, muy bien, muy cuidadico y bueno, es que es eso, que no lo dejamos ni un momento porque es verdad que es muy dependiente Ujú. y, y la verdad es que siempre es eso, siempre tenemos que estar al tanto con él porque es una persona que necesita muchos cuidados. Y claro, eso todo el mundo pues no lo entiende. Entonces, bueno, no sé, eso hasta que la sociedad pues muchas veces entienda que tengas que escuchar que no es un niño malcriado o que es un niño que necesita pues más ayuda de lo normal, no juzgues a nadie sin saber, ¿no? En vez de preguntar, ¿te puedo ayudar? O necesitas ayuda, o en vez de Claro. coger y decir un comentario inadecuado, ¿no? Y por eso me he encontrado muchísimas veces. Entonces, claro, el problema es que como físicamente, en el caso del autismo, muchos niños están físicamente bien, pues no saben, o sea, lo que es hacia atrás, lo que hay, ¿no? Es a nivel conductual donde se ve la diferencia. Entonces, Claro, cuando ves a un niño, como el caso de mi hijo con 20 y pico de años, que se monta en el columpio, dices, ¿dónde va? Entonces lo claro, entiendes. ahí está. Pero cuando son pequeños, pues no lo entienden, porque Pasan a lo mejor, desapercibidos. exacto, pero a la vez que, o sea, conforme se van haciendo mayores, ya la cosa cambia, cambia bastante. Porque ya es más evidente de que no es normal que, pues no sé, por ejemplo, mi hijo no es normal que esté jugando con el Epi y el Blas con 17 años, por ejemplo. O no sé, o no es normal que, bueno, tampoco no es que hay que buscar la normalidad, es que ellos, si les gusta, si a mi hijo, por ejemplo, le gusta jugar con el Epi y el Blas, pues le gusta jugar con el Epi y el Blas, pero claro, habrá personas que eso no lo entiendan, ¿no? Pero bueno, no es mi problema. Así Vale. de claro, no es mi problema. Bueno, Bueno, como el efecto. quiero decir para todas las personas que luego nos escuchen y nos vean que en este capítulo que dedicáis a las relaciones de familia y hermanos, tanto Antonia como tú, Silvia, Sí. hay una carta de vuestros hijos, ¿no? De Ujú, Adrián y de Marta ujú, al hermano, bueno, a la hermana. Y bueno, quiero decir que, bueno, que me emocioné muchísimo cuando las leí, de las dos. Bueno, a Marta la conozco, a tu ujú. hijo Adrián no, pero bueno, me llegó mucho al corazón todo lo que decían porque yo también tengo otra hija, ¿no? Y quizás un poco el ver cómo ellos viven esa situación desde ese lugar. Y no, o sea, me llegó mucho porque creo que también es importante darles ese espacio que Ujú. también se puedan expresar en cierta manera lo que sienten y lo que viven, ¿no? Sí, sí. Y no sé si queréis decir algo más de este capítulo, porque claro, es que a veces si tenemos que dar a todas, no sé si eso, pero si queréis decir algo, encantada de que comentéis lo que queráis. Solo esto que Yo, comentabas. Ay, ah, perdona, Catri. dale, dale. Esto que comentabas de los hermanos y de hablar sinceramente con ellos, ¿no? Solo que, por ejemplo, nosotros la primera noche que nos fuimos con la niña al hospital eran las 2 de la madrugada, él ya tenía 6 años y medio. Yo no pensé en despertarlo y decirle me voy. Lo dejé durmiendo con mi madre y mi padre. Pues cuando yo volví, estuvimos 2 meses en el hospital. Cuando me volví a ver fue como, te has ido, me has dejado. O sea, él tenía como una sensación de abandono Exacto. que me dijo, no me la hagas nunca más. Y tenía 6 años, era muy pequeñito, yo no pensé que él iba a darle tanta importancia. Entonces, a partir de ese día, siempre adaptado a su edad, lo intentaba, le explicaba todo.
todo lo que pasaba con su hermana. Si se estaba poniendo más malita, se lo explicaba. Si eran siempre malas noticias, siempre se lo explicaba. Y lo intentaba siempre hacer partícipe, quizá demasiado, en su vida, en el sentido de, pues si hay que cambiarle el botón gástrico, él me ayudaba. Si había que ponerle la bomba con la alimentación, es que él, bueno, la Elena lo sabe porque él hizo el vídeo para el colegio, o sea, lo intenté hacer siempre partícipe, lo llevaba al hospital a la rehabilitación, pues para que él entendiera la vida también de su hermana, que luego yo a veces pensaba, me estoy pasando, porque lo estoy metiendo, sacando de una vida de niño que él tiene y quizás forzándolo mucho, pero bueno, al final luego pensaba, es su vida, es su hermana y tiene que aprender a Claro. convivir con ella y a pensar en el futuro, porque yo creía que habría un futuro para mi hija y que él estaría, claro, con ella, ¿no? Y bueno, también creo que es muy importante, sobre todo, hablarles claramente a los hermanos y a la gente de alrededor, ¿eh? A los hermanos, los amigos, lo que sea, ¿no? La familia, y hacerles partícipe en ese sentido, y siempre, bueno, pues con la verdad Y naturalidad, que lo hacías. cuidado. Bueno, sí. Yo justo era como por ahí donde quería comentar, ¿no? Esta parte de siempre hablar con la verdad y con la mayor naturalidad posible con los hermanos. Em, en nuestro caso, claro, Diego sí que llegó a de repente participar en ayudarme a hacerle terapias a Bruno, pero yo muy pronto dejé de pedirle que hiciera eso porque ya me entró esta sensación, ¿no? Como dice Antonia, de decir, él no le toca, ¿no? O sea, no es su responsabilidad, es un niño que recién le llevaba 2 años, 2 años mayor que Bruno, y dice, él no es su responsabilidad estar haciendo estas terapias ni estar haciendo estas cosas. Me tenía que acompañar a todos lados, no le quedaba de otra, pero como que siempre he buscado también darle su espacio, ¿no? Y decir, la vida de Diego es Diego, ¿no? Siempre va a estar vinculada a Bruno, inevitablemente, porque son hermanos, pero sin yo asignarle una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Ya después, si él la quiere tomar, la tomará, y si no, no. Y es un tema que ayer lo comentaba un poco con Elena, que a veces también juega en contra el hecho de que a lo mejor a Bruno se le ve muy bien y muy autónomo y estas cosas, y en casa siempre se le ha tratado como igual, o sea, le exigimos igual que a sus hermanos, entra en las rutinas igual que sus hermanos, por la condición que tiene, pues se puede hacer. Y esto, aunque por un lado puede ser como muy favorable, por el otro también hace que sus hermanos le exijan la normalidad. Entonces, ahorita que Bruno tiene 18 y ya se nota tanto el desfase con cualquier otro chico de 18 que no tuviera una condición de discapacidad intelectual, mis hijos esperan de Bruno unas respuestas y unos comportamientos que Bruno no va a tener. Y entonces ahora Bruno acude a la psicóloga cada mes, y así como Bruno va cada mes, es que yo tengo que estar haciendo trabajo terapéutico con sus hermanos, de decir, está bien que le exijamos, está bien que pidamos más de él, porque es verdad que le ayuda a que digamos, normalice ciertas conductas, pero también tenemos que aceptar que Bruno no va a llegar a algunas cosas, que Bruno no va a tener los comportamientos que esperan, ¿no? Que él tenga, que Bruno, como decía Silvia, ¿no? A Bruno le gusta sentarse y ver los Power Rangers, o sentarse a verla, o sea, le hace ilusión ir a ver la película del Paw Patrol, y yo digo, tienes 18, no toca ir a ver el Paw Patrol si tienes 18, ¿no? ¿Por qué? Y explicarles esto a los hermanos, porque o sea, y lo entiendo, digo, son súper adolescentes, el mayor tiene 20, la chica tiene 13, como ir que el hermano de 18 vaya a ver Paw Patrol al cine, es como, les genera una vergüenza, no en mal plan, sino natural de adolescentes, de decir, ¿no? O sea, como que 18 y viendo el Paw Patrol les choca en la cabeza, y los entiendo, y también requiere como mucho acompañamiento, y entonces en ese sentido también a veces juega, es lo que les digo, ¿no? Como a veces juega en contra tanto acompañar también a los hermanos y darles su espacio. Ahora estamos entrando en una nueva etapa de decir, Bruno tiene 18, estamos como en todo el papeleo legal, ¿no? Que hay que hacer, y que hay que asignar a alguien que pueda estar viendo por Bruno en caso de que nosotros faltemos. Y ahora estamos en otra temática de cómo hablar
en otro lenguaje con ellos y decir, no es responsabilidad de ustedes, yo lo entiendo, mientras estemos nosotros, nos toca a nosotros, pero tienen que saber que yo estoy haciendo estas gestiones, que si ustedes no se quieren hacer, no se quieren llevar a Bruno a vivir con ustedes porque tienen toda esa libertad de elegir, ¿no? Si cuando no estemos Bruno se va con ustedes o no, que sepan que hay unas fundas, o sea, que ahora toca explicarles otros temas que hay que involucrarlos ya como adultos. Y aunque lo hago con mucho cuidado, siempre respetando su... Yo lo hago sobre todo como no queriendo que ellos se sientan obligados a estar por Bruno, que yo digo, no les toca, tienen todo el derecho a hacer su vida y a seguir adelante. Y ya me toca a mí ver que Bruno tenga asegurados los acompañamientos y no sé, los servicios a los que él tenga que tener acceso más adelante. Sé en el fondo de mi corazón que igual que todos los hermanos, igual que nosotros lo haríamos con nuestros hermanos, sé que no lo van a dejar abandonado, pero que sea porque nazca de ellos, ¿no? No porque Y ese es un tema que si hacemos sea... otro, quizás lo tratemos porque creo que es importante. Bueno, tenía dos temas pendientes, pero como nos vamos hablando mucho, quizás hablaremos uno y dejaremos el otro para más adelante, si os parece bien, que sería el de las madres cuidadoras, ¿no? Porque da la casualidad de que, no sé, un tanto por ciento muy elevado son las madres las que se dedican al cuidado del hijo con discapacidad y que eso también nos afecta a nivel emocional, que nos genera también pues culpa, el descuidarnos de nosotras mismas, el, el tener que estar atendiendo a tu hijo y luego también a la casa, al trabajo, y hace que un poco como que te olvides de ti como persona, porque te dejas en último lugar. Y bueno, aquí vosotras, quien quiera hablar, ¿cómo lo vivís? El hecho de ser madre cuidadora los 365 días del año, porque también hay que tener que, bueno, que hay épocas, además, que son mucho más complicadas, como pueden ser algo que para los demás son vacaciones o Navidad. Para nosotras lo vivimos de forma totalmente diferente, ¿no? Aquí lo dejo un poco abierto para que quien quiera hablar y explicar. Y Bueno, yo este tema quería decir que a la vez que salió el libro, surgió un grupo de WhatsApp que ahora se llama Sindicat de Maras en la Diversidad Funcional. Estamos Raquel, Elena y yo en este sindicato. Y yo he tomado mucha conciencia desde que estoy en este sindicato de lo que ha representado cuidar y el precio que se paga, porque las administraciones no hacen todo lo que tendrían que hacer, porque el feminismo tiene una cuenta pendiente que es la cura, no habrá una igualdad hasta que no haya o sea, no, perdón, en el día a día, en la casa, hasta que no se reparta al 50% las tareas, no habrá una igualdad. Entonces, claro, como decía Catui con los hermanos, que sea decisión de ellos si quieren cuidar o no, las madres también tendríamos que tener la oportunidad. Por ejemplo, ella decidió quedarse en casa, se tiene que valorar esto, porque la cura es lo más importante, sin cura no hay vida, pero también si la decisión es trabajar, pues que se pongan los medios adecuados para que lo podamos hacer. Entonces, yo he tomado mucha conciencia de este tema, las compañeras lo saben, cada vez soy más feminista y más radical en el tema, en el sentido de que ya le va muy bien al patriarcado que con el amor nuestro sigamos como estamos, sin los recursos que necesitamos, sin una cura digna, pagando un precio de salud, pagando un precio de dejar nuestros proyectos de vida de lado. Yo he trabajado y he cuidado a mi hijo, pero yo, por ejemplo, con la Neus Muntec, yo hice un curso online de cuidadora, estaba enfocado para las cuidadoras de gente mayor, que este es otro tema. Nosotras siempre estamos ahí en ese paquete, nunca estamos olvidadas. Y ¿qué pasa? Que luego
hubo una sesión, no sé si fue en el CaixaForum, no recuerdo bien, donde esta política te daba un diploma. Yo me acuerdo que le comenté, yo ya no podía más con el trabajo y la casa, porque además yo trabajaba con chavales con diversidad funcional y yo me iba a mi casa y tenía que continuar y yo pensaba, a ver, había días muy duros y yo pensaba, las compañeras quedan con amigas, se van a un centro comercial, se van a la Pelu, se van no sé qué y se desfogan. Yo tengo que seguir y como tú has dicho, Loli, sábados y domingos. Entonces yo pensaba, tendría que haber una ley, algo que sí que había al ser funcionaria a partir de los 55 trabajabas 2 horas menos sin que te perjudicara en tu sueldo. Pero yo pensaba, ¿por qué no nos dejan jubilarnos antes? No sé, 5 años antes, sin que haya un castigo de cobrar menos la jubilación. Y se lo planteé a la Neus Munté y ella me dijo que tenía toda la razón del mundo. Pues es ahora cuando desde el sindicato ha llegado la notificación de que seguramente la gente cuidadora que trabaja podremos tener una jubilación, se podrá tener una jubilación anticipada. Pero, o como el tema de la CUME, que también hay muchas compañeras que tienen la CUME, sobre todo en casos como niñas, bueno, Rosy, tú lo tienes, como la Marta. Bueno, pues todo eso yo no lo he tenido, ¿no? O no he podido acceder a esas ayudas. Creo que se está avanzando un poquito, pero aún queda mucho. ¿Alguien más que quiera decir? Ha sido muy light, Guille. ¿Qué? Que has sido muy light. Bueno, es que me tengo que contener también. Hoy no es un día que lo tenga yo muy... Estoy solísima. Yo aquí Pero bueno, Elena igual me puede yo aquí apoyar un poquito. tenía de Elena la factura que de hacerse cargo de su hijo Martín produce agotamiento físico y mental. El precio de poder hacerlo sin perder el norte y ver a tu hijo feliz. El sueño y el descanso, bueno, porque hablas de que la calidad del sueño no es muy buena, ¿no? En el caso de tu hijo. Y hablas también eso de que la epilepsia, además, que puede producirse de noche, ¿no? Claro, la epilepsia es algo que se tiene que controlar mucho, ¿no? Y que quizás Claro, controlar un poquito más. como bien sabes, la pregunta es, duerme tantas horas, pero con una calidad del sueño que no es reparador. Y entonces eso siempre me ha generado pues esa angustia, ya te digo, más que por la discapacidad también. Oye, pues qué bien está haciendo ahora que tira la pelota con 2 manos. Pero lo que me ha preocupado más siempre ha sido la epilepsia. Siempre por esa incertidumbre de si le da una crisis, supondría una nueva pérdida de capacidades o algo peor. O sea, es como, ostras, eso sí. Y el agotamiento en el caso de familias, parece mentira, pero muchas monoparentales. Sigue pasando, es que yo me acuerdo de estudiarlo en la universidad de Elena, familias perdona, monomarentales. exacto. Ahí han sacado la vena la Guille, monomarentales, ¿no? Que una vez que recibes el diagnóstico hay muchas parejas que se unen, pero hay muchas que Que también. Bueno, eso es una de un las tema dos para hablar. partes, mayoritariamente hombres, pues se deshacen un poco del tema. O sea, los datos son los datos, ¿no? Aquí yo no hay ideología. No. Sí, claro. Eso es algo que es verdad que hay un gran porcentaje de personas que se separan o de padres que no quieren hacerse cargo de su hijo con discapacidad, ¿no? Bueno. Los que se hacen cargo pues a Sí, su manera. O esa, sea, el 80% según el diario de la discapacidad, Loli, que antes has dicho el porcentaje, bueno, no lo has comentado, según el diario de la discapacidad, es el 80% de las mujeres, de las madres que se dedican al cuidado de diversidad funcional. Es muy elevado. es O muy sea, elevado. no, se ha de cambiar esto. Y que si la estadística fuera porque, como dijo Guille, ¿no? Porque nosotras, o porque cada una de esas mujeres elige ser ella quien se hace cargo del cuidado, elige llevar a su hijo al hospital, sería otra historia. El tema aquí es que sistémicamente, ¿no? O sea, está sistematizado que le toca a la mujer, o sea, como que ni siquiera se cuestiona. Esto, bueno, culturalmente, por años, por todo lo que vengamos arrastrando, ¿no? Y ya lo tenemos como tan asimilado. Interiorizado, ¿no? Sí, Interiorizado claro, tan ya. Es como... interiorizado
que hasta nos parece lo natural y lo normal, pues así es, ¿no? O sea, como que pues así se tiene que hacer. Y claro, cuando vienen todos estos cuestionamientos de, bueno, ¿y según quién o como por qué? Y entonces dices, sí, es verdad, ¿no? Podríamos, a lo mejor no cambiaría la parte práctica, pero lo que cambiaría es desde dónde lo hacemos, al ser elección nuestra, ¿no? O sea, como que si tuviéramos esa posibilidad, si el sistema y todo estuviera pensado y diseñado para que pudiéramos elegir, pues sería otra historia. A lo mejor igual seríamos nosotras el 80%, pero sería distinto desde donde vivimos ese cuidado, ¿no? En lugar de decir, pues es lo que me tocó. No, no. Es que, O sea, Carly, lo que dices es muy importante porque la mirada sería tan diferente. O sea, Claro, entonces sí que se cambiaríamos. valoraría la cura. Es que lo negativo en esta historia es que todos los trabajos de cura que hace la mujer no se valoran. Esto se vio en el tema del COVID. O sea, las señoras que limpiaban los quirófanos, las señoras de ayuda a domicilio, que a mi hijo lo llevan a un taller, las señoras, las Kellys, las que limpian los hoteles. O sea, son trabajos que están muy mal pagados, que no pueden hacer conciliación, estas señoras, y que tienen que ver con la cura. Y que sin estos trabajos la vida no puedes, no se da. Entonces se tiene que valorar y dignificar. Y lo que dices tú, Catuí, si tú quieres dedicarte a la cura, porque no, porque es lo que te llena, porque es lo, pues dignificado ya. Claro. y que las administraciones lo cubran económicamente y que lo valoren y no invisibilizado como está el tema. No, no, que las mujeres somos el 50%. Bueno, ya nos estamos pasando, pero iba a hacer otro tema más y ya, por cuestión de tiempo que dijimos 1 hora, llevamos 1 hora y algo, que quería hacer otro Yo tema le he más, puesto, pero perdonar, le he puesto a mi hijo la Mary Poppins hablando de que no es adecuado para la edad. no te Le di preocupes, pero yo tanto digo, y no sé ahora estará también un cómo vais de ratito tiempo, pero en llevamos pedirme algo la más de cena, 1 que le hora. pedía la cena. Sí, no, quería haceros una pregunta así que contestéis alguna, la que queráis. ¿Qué le pedís a la vida en este momento en cuestión de como una petición por vuestros hijos y tal? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Yo lo tengo muy claro. Yo lo que pido a la administración es que lo mismo que talleres ocupacionales y centros de día se encargaron las familias en crearlos y ahora es bienestar social quien los lleva y entonces todo el mundo más o menos tiene una plaza. Que lo mismo que eso, que se construyen residencias, pisos, ya residencias, pisos, porque ellos pueden tener la previsión sabiendo cuánta gente hay en ese taller, cuánta gente hay en ese... Entonces, el derecho a la vida independiente, que nuestros hijos puedan elegir si quieren ir o no, o que la familia pueda decir, mira, yo ahora quiero tener más tranquilidad, más una vida más sosegada, que mi hijo pueda tenerlo los fines de semana, pero yo poder hacer pues una jubilación como el resto de los mortales y entonces tenerlo en condiciones adecuadas, dignas, pero que esta previsión la pueden tener perfectamente, que solucionen este tema, que yo entiendo que se necesita vivienda para la gente migrante, para las madres solteras, para muchos colectivos, pero es que nuestro colectivo, nosotros somos la voz, nosotros, ellos no pueden tener voz. Estoy No, hablando de gente dependiente, no hay que se Y esperan a que al entonces, final pase algo grave, como en el caso que tu claro, hijo claro, estuviera en una situación muy crítica para entrar en un centro esencial, o en el caso de que, por ejemplo, una mamá que sea mayor, pues se ponga muy enferma o por ley de vida se vaya y entonces que lleguen al extremo ese. Entonces, o que quizás, haya agresividad en la casa, y exacto, por mira eso tú termine. los kilómetros, Loli, que tienes que hacer para ver a tu hijo, que te Sí. escuché en Radio Gaba, o sea, que no, que es que eso para mí es violencia institucional. Ahora que tú ya me he puesto fuerte, mi hijo Hay me ha que apagado la salir, luz, como diciendo, vamos a cenar ya. hay que salir esa vena un poco luchadora porque somos, que decís, la voz de nuestros hijos y la que le tenemos que dar de esto. Rosy, ¿qué quieres comentar? Pues yo más que nada que voy más al día a día, a lo que hay ahora, y yo lo que pido es calidad de vida para nuestros niños.
lo que pido. Yo pido que se invierta más, ya no solamente en todas estas cositas que hace falta, pero que ahora mismo nuestros niños no sufran lo que están sufriendo, sino que haya más investigación en encontrar un tratamiento, unas terapias, unas formas que no les haga sufrir tanto en su día a día para seguir viviendo. Yo con eso ya me conformo, con que mi hija tuviera una calidad de vida feliz y sin tanto sufrimiento. Epilepsia. Hay una epilepsia que está pasando, lleva años y años y años la epilepsia. ¿Por qué todavía no se ha conseguido controlar la epilepsia, no? Es lo único que yo pido. Que investigación en conseguir que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos que tengan alguna diversidad funcional o algún problema puedan vivir felices sin tanto sufrimiento. Bueno. Solo eso. Bueno, y recordemos que con la compra de vuestro libro, Madres y Madres Invisibles, es un libro solidario y que una parte de los beneficios que se recauden es para la investigación sobre el diagnóstico de tu hija, ¿no? De Marta. El síndrome FOSG1. Exacto. Para volver a decir, porque claro, hay que decirlo que es un libro solidario también y que parte de los beneficios es para eso. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con una invitación a seguir en otra ocasión con otros temas interesantes de vuestro libro. Os doy las gracias enormes a todas y cada una de vosotras, bueno, a tantas las que estáis, Antonia, Elena, Catuí, Silvia, Guille, Rosy, como a las compañeras que no han podido estar, que son Raquel y Gemma. Sí. Y nada, daros las gracias a todas. Y que espero bueno, que este programa sirva para la visibilidad del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que veamos que somos madres no invisibles, sino que somos visibles porque estamos aquí poniendo voz a nuestros hijos, a nuestra con discapacidad, para que sepan todo lo que hay detrás de un diagnóstico, de una cara, de una persona. Bueno, que somos madres valientes, resilientes y tal, y se tiene que ver, demostrar. Y bueno, pues muy agradecida de que hayáis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y nada. Gracias a ti. ¿Quieres decir alguna Muchas otra gracias, palabra? Loli. Muchas gracias, Loli. Muchísimas gracias, Loli. Pues Hemos gracias. estado muy cómodas, yo por lo menos he estado muy cómoda, muchas gracias. sí, Muchas gracias. muchas gracias a todas y os dejamos en el próximo episodio.